Dios le bendiga a mis hermanos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Créanme que para mí es un privilegio poder compartir lo que es la palabra del Señor por medio de las redes sociales. Soy su hermano Javier Santana y estamos en la iglesia Corona de Gloria, nuestro pastor bienvenido Aria y Jessica Oliver de Aria. También queremos bendecir en gran manera a todos los hermanos de la iglesia de Dios, Amor Eterno, que sé que van a ver esta reproducción. Queremos bendecir a los pastores, los líderes, cada miembro y cada persona que se va a conectar y que va a recibir esta palabra. Creo que es una palabra que yo sé que nos va a bendecir, es una palabra que Dios ha traído para traer reflexión y para traer un refrigerio en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Sin más que añadir, queremos entrar rapidito a la palabra del Señor y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 24 en adelante. Escucha lo que dice. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todos sus ejércitos y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. ¡Wow! Tremenda historia, tremenda historia. Y quiero compartir esta palabra con cada uno de ustedes, mis amados. Y quiero hablar con el tema: Dios tiene la última palabra. Es algo que la gente tiene que entender, que podemos escuchar las palabras de cualquier persona importante en medio de los tiempos difíciles. Pero en realidad, cuando nuestra fe es una fe que está puesta en quien hemos creído, necesitamos reconocer que Dios es que tiene la última palabra. Por eso queremos hablar unos cuantos minutos con este tema. Bueno, la realidad existencial a la que atraviesa el mundo en general en los últimos meses, los últimos años, ha provocado pánico, miedo, terror y mucha serie de situaciones que a la vez reflejan una gran alarma sobre el mundo entero. Y la pregunta es, ¿qué pasará en medio de esto? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos muestra una historia muy triste y devastadora de toda una nación en el texto que hemos tomado o en el libro que hemos leído, libro de Reyes. Y es impresionante ver lo que aconteció con aquella nación. ¿Cuál era la situación de Samaria? Lo primero que debemos entender es que dice la Biblia que el rey Ben-Hadad, rey de Siria, reúne todos sus ejércitos y decide sitiar a Samaria. Es decir, decide poner un cerco alrededor de Samaria. ¿Cuál era el motivo de poner un cerco? Sencillo. El problema de aquel rey no era destruir aquella nación con una espada, con lanza, con armamento de guerra, sino destruirlo de una de las maneras que ellos sabían o que ellos tenían para utilizarla, el cual se llamaba sitiar. La palabra sitiar es estar a la redonda de una ciudad con tal de que la gente no salga ni entre. ¿Cuál era la problemática que estaba viviendo Samaria? Sencillo, que desde el día que toda esta gente sitiaron a Samaria, no se podía exportar alimento ni se podía extraer alimento. Y esto empezó a provocar gran caos en aquella ciudad de Samaria. ¿A causa de qué? De que el alimento empezó a agotarse, empezó a acabarse. El alimento empezó a mermar. La situación era que nadie podía comprar ni nadie podía vender. ¿Por qué? Porque no había quien comprara. Hasta el punto de que dice la Biblia que esto empezó a provocar un gran caos, una gran catástrofe sobre la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque nadie podía salir, porque es posible que si tú salieras afuera de la ciudad de Samaria, los enemigos que estaban sitiando la ciudad posiblemente te mataban, te quitaban la vida. Y esto está trayendo gran hambruna en Samaria, de tal forma que cuando yo leo esto me doy cuenta que esta fue una de las devastaciones más grandes que la Biblia registra sobre una ciudad, trayéndolo en este tiempo que estamos viviendo
muriendo. El problema de Samaria y de este tiempo, que Samaria era una pequeña ciudad, pero en este tiempo el mundo entero está siendo sitiado por una pandemia, por un virus. Y quiero hablarte de este tema. ¿Por qué? Porque en medio de este caos, en medio de esta tribulación, en medio de esta situación que arropa el mundo entero, hay una palabra de esperanza. Eso me da a entender que cuando hay caos, que cuando hay desorden, que cuando hay un corredero, que cuando la gente, las potencias están atribuladas, no encuentran qué hacer, me doy cuenta que es allí donde la intervención divina del Eterno aparece. Pero ¿cuál era la problemática? La problemática es que dice la Biblia que empezó a morirse la gente en Samaria. Empezaron a morirse y la muerte era tan brutal, o la muerte era tan asediante, que la muerte no tenía que ver con el que tenía dinero o con el que no tenía dinero. El hambre llegó a colocar a las personas todas en una misma posición. No importa si era rico, si era pobre, si tenía o no tenía. El hambre estaba matando a la gente en Samaria. Los animales dice que se estaban muriendo. Los árboles se estaban secando a causa de todo lo que estaba pasando en Samaria. Pero cuando analizo esto, lo comparo con este tiempo y digo, Dios mío, el problema es que el rey está turbado. El rey está un poco triste. El rey está un poco desesperado porque no encuentra solución. Había un granero, un lugar donde se almacenaba alimento para que cuando llegaran los momentos difíciles, el rey podía abastecer la población. Pero ¿qué pasa? Que ya el alimento se estaba agotando, se estaba terminando, se estaba acabando. Y dice la Biblia que una mujer viene gritando y viene diciendo, Señor mío, porque el rey de Samaria iba pasando. Y cuando aquella mujer ve al rey de Samaria, le dice a aquel hombre, sálveme, oh rey. En pocas palabras, ayúdeme, oh rey. El rey entiende algo y le dice, mira, si Dios no te salva, yo tampoco. ¿De qué te voy a salvar? ¿Del granero o del lagar? En pocas palabras, el rey le está diciendo, yo tengo alimento para sustentarte, pero si el hambre llega a tu vida tan fuerte, tú te vas a morir. Si Dios no interviene, yo no puedo hacer nada. Puedo yo darte un día alimento, puede ser que un día yo te abastezca de alimento, pero si el hambre es más fuerte y Dios no interviene, es posible que tú te mueras. Yo vine a hablarle a la gente que está desesperada, que está angustiada, que no encuentra solución, que ha buscado el refugio en todo y ve que las puertas están cerradas, que todo se está oscureciendo, que todo está contrario. Si Dios interviene, algo puede pasar. El rey entiende que la única solución era la intervención divina sobre Samaria. Y es lo que está pasando en todo el país. Esto está provocando que los políticos, que los presidentes, que los reyes de naciones, que los grandes, que los poderosos, que un día se sublevaron contra Dios, que un día se volvieron en contra de Dios, tengan que reconocer que en medio de esta situación el único que puede hacer algo, que puede intervenir, se llama Dios. Y eso pasó con el rey de Samaria. Oh, gloria al Señor. Y la mujer empieza a decirle, el rey le dice, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así angustiada? Y aquella mujer le dice, Señor, lo que pasa es que yo hablé con una compañera y le dije a ella que hoy no íbamos a comer mi hijo y que mañana no íbamos a comer el de ella. Oiga, hasta dónde era la situación tan fuerte que estaba viviendo ese pueblo, que la gente se volvió caníbal, la gente se comía uno con otro, la gente hoy se alimentaba de un familiar y mañana le tocaba hacer la carnada. Oye, hasta dónde llegó el hambre tan fuerte en Samaria. Es decir, que no había esperanza. Todo el mundo estaba con el instinto de supervivencia, que de una u otra forma necesitaba vivir. Lo que está pasando hoy en día, que hoy ya a la gente no le importa el lujo, no le importa el dinero, no le importa el carro del año, no le importa la casa, la mansión. Ahora todo el mundo está preocupado por salvar su vida. Y aquella mujer le dice, mira, nos comimos nuestro hijo y quedamos que mañana no íbamos a comer el de ella. Cuando el rey escucha eso, se sacudió. El rey se turbó, se atemorizó porque vio en la situación que estaba su nación, que la gente se estaba comiendo uno con otro. Y dice que rasgó su vestido el rey. Y dice que se puso en silicio y empezó a caminar por todo aquel lugar, clamando que algo necesitaba pasar. Cuando yo leo esto, me doy cuenta de algunas cosas fundamentales que pasan en esta historia. Oh, gloria al Señor.
y que la veo que está pasando también en este tiempo, gloria al Señor para siempre. Número uno, la situación actual que estamos viviendo, parece ser que tenemos un cerco mundial en donde toda la gente está preocupado por su vida, con el instinto de supervivencia en alto. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viendo. Número dos, la esperanza del rey y de la nación se había perdido a causa de la situación que se estaba viviendo. ¿Cuántas naciones, cuántos países están al punto de perder sus esperanzas? Están al punto de soltarlo todo, de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque estamos atravesando un tiempo tan difícil que eso ha provocado que mucha gente esté al punto de perder la esperanza como estaba este rey. Número cuatro, entendían que el único que podía hacer algo era Dios. La gente en este tiempo tiene que entender que el único que puede intervenir, que el único que puede hacer algo se llama Dios, y que necesitamos correr a humillarnos ante su presencia, correr hacia Él, porque Él es el único que puede intervenir ante esta situación que estamos viviendo. Número 5, el hambre era tan fuerte que la gente se comía uno con otro. La desesperación hoy en día es tan fuerte que la gente tiene un miedo, tiene un pánico tremendo, que no sabe lo que va a pasar, que hoy está bien pero no sabe si mañana va a perder la vida. Número 6, algo es que me gusta de esto, es que había un profeta en Samaria. Y dice la Biblia que el rey se incomodó y dijo: oye, mañana me hagan los dioses, o mañana algo me pase si yo no me vengo de esto con Eliseo, si no le corto la cabeza a Eliseo. ¿Por qué? Porque el rey entendía que había alguien que podía traer una palabra. Pero lo que me gusta de eso es que la historia revela, cuando usted analiza el contexto de Eliseo, se da cuenta que Eliseo dice que se encontraba orando. Mientras el pueblo estaba desesperado, angustiado, atribulado, afligido, viviendo un momento difícil, viviendo uno de los momentos más catastróficos de la vida, había un profeta que representaba la voz de Dios, que estaba orando. Y esto me llena de alegría, porque a pesar de que todo estaba oscuro, todo estaba devastado, todo estaba contrario, no había esperanza, había alguien que estaba orando. Había alguien que no dependía de las provisiones del rey, había alguien que no dependía de las circunstancias, había alguien que no dependía de lo que le rodeaba, había alguien que dependía de la boca de Dios, de lo que Dios iba a decir. Y en ese momento difícil, Eliseo se encontraba como orando, representaba la voz de Dios en la tierra. Entonces esta historia me da a entender que la acción del rey y del mundo era estar preocupada. La intención del profeta, de Eliseo, era consultar a Dios. Eso me da a entender que en nuestra ocasión o en nuestro momento, nuestra posición tiene que ser intervenir ante el Padre, orar al Padre, buscar la voz del Padre. ¿Para qué? Para traer una respuesta a esta humanidad, a este planeta. ¿Por qué? Porque la iglesia es la boca de Dios en la tierra y es la única que está capacitada para traer la respuesta a este mundo. Quiero motivarte, quiero hablar contigo en esta hora. Quiero decirte que en estos momentos difíciles, en estos momentos de angustia, quizás tu familia está desesperada, está atribulada, está angustiada, está desenfocada, teme por su vida. Yo vine a decirte que tú eres la respuesta a tu familia, tú eres la respuesta a tu vecino, tú eres la respuesta a lo que te rodean. Pero tú necesitas entrar en la posición que Dios te quiere, entrar en la posición donde tú buscas la voz de Dios para que Dios te hable. Vine a hablar con alguien y vine a decirle que tú necesitas buscar esa voz de Dios para que direccione a los que están con miedo, a los que están en momentos desesperantes. Número 7. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia? Entender que nosotros tenemos la forma de hacer que Dios intervenga. Número 7 o número 8. El profeta tenía la última palabra. Wow, esto es lo que me gusta de esta historia. Es que el profeta carga la última palabra. Dice la Biblia que el rey mandó a buscar a Eliseo. Y Eliseo estaba con los ancianos. Dice que estaba allí con los ancianos mientras Samaria estaba siendo sitiada. Eliseo estaba con los ancianos. ¿Y qué me gusta de esto? Es que el rey mandó a buscar a Eliseo. Quería matar a Eliseo porque él entendía que ya no tenía fuerza, que el único que podía hacer algo era Eliseo. Y dice la Biblia que antes de que el mensaje llegara a Eliseo, ya Eliseo sabía lo que el rey estaba hablando. ¡Wow! Qué nivel tan fuerte tenía este hombre. Y le dice a los ancianos: el rey me ha mandado a buscar, el rey me quiere cortar la cabeza, pero antes de que yo llegue,
ustedes se van a esconder y van a cerrar la puerta y no van a dejar entrar a nadie. No pasó más bien unos cuantos minutos cuando de repente Eliseo escucha que llega el mensaje. Los ancianos hicieron como Eliseo le mandó. Dice que trancaron la puerta y no dejaron pasar a nadie. Cuando trajeron la pregunta a Eliseo, me sorprende la palabra que Eliseo tiene, porque ya Eliseo tenía una respuesta para esta nación. Y el príncipe, cuando lo ve, habla con él y Eliseo le dice: oiga bien, mañana he aquí que van a traer alimento hasta el punto de que todo esto se va a abastecer. Dice que el príncipe sobre el cual se apoyaba el rey se burla de Eliseo. Le dice: ¿cómo es posible que lo que tú dices va a acontecer? Estamos viviendo días de hambre. La gente se está comiendo uno con otro. La gente se está muriendo. Y tú dices que mañana va a haber alimento en Samaria. Y Eliseo le dice: mañana habrá alimento en Samaria. Y por cuanto tú no has creído, he aquí que tus ojos lo verán, pero tú no vas a comer. Dice la Biblia que al otro día se cumplió la palabra que el profeta dijo. Y el alimento empezó a abastecer a Samaria. Pero ¿qué me llena a entender esto? Que había alguien que tenía una palabra. Nosotros como iglesia necesitamos entender que los gobiernos, que las potencias, que los grandes políticos, que los poderosos del mundo, que los científicos, que todos están a una buscando la solución para este problema que está sacudiendo el mundo entero. Pero es aquí donde el rol de la iglesia se tiene que ver. Es aquí donde la intención de la iglesia se tiene que notar. Es aquí donde la intervención de nosotros, de los santos, de los que estamos lavados con la sangre de Cristo, se tiene que dar a denotar en el mundo. Que cuando no había esperanza, que cuando los científicos no podían, que cuando los políticos no podían, que cuando los poderosos del mundo no podían, la iglesia de Cristo entró en su mejor momento. Entró en el momento de buscar a Dios, entró en el momento de buscar la palabra de Dios, entró en el momento de buscar la intervención divina. La iglesia de Cristo está jugando un papel muy importante, y es en el papel de demostrarle al mundo entero quién es el Dios a que se le sirve. Oh, gloria a Dios. ¿Quién es el Dios a quien tú le sirves? ¿Quién es el Dios a quien tú clamas? ¿Quién es el Dios a quien tú buscas? ¿Quién es el Dios que cambia, que transforma, que muda los tiempos, que no tiene límite? Que es el Dios que siembra donde no se puede. Es el Dios que cambia los pronósticos, que cambia los diagnósticos. Oh, gloria al Señor. Y la pregunta es: ¿pero por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué esta situación no agobia? ¿Será el enemigo? No. Yo creo que es el mejor momento de la iglesia. Yo creo que Dios está permitiendo esto para que aquella gente que estaban dormidas se despierte, para que aquella gente que no tenían fuerza se fortalezcan, para que aquella gente que estaban jugando al ser cristiano, a ser evangélico, se afirmen. Dios está permitiendo este momento para que la gente de oración vuelva a su lugar, para que la gente que busca a Dios vuelva a su posición, para que la gente que detenía los pronósticos del diablo vuelva a retomar esa posición. Oh, gloria a Dios. Llegó el momento donde Dios tiene que preparar el lugar, el sistema, para que la iglesia vuelva a tener la credibilidad que tenía antes, para que la iglesia vuelva a tomar el poder, el lugar que tenía antes. Dios está permitiendo esto para que se levanten las mujeres de oración, los hombres de oración, para que se levante todo el ejército divino que va a marcar un antes y un después en esta tierra. Dios está permitiendo esto para que tu fe se fortalezca, para que tu convicción crezca, para que no te acongojes y llores, sino para que tú reconozcas lo que tú tienes y a quién tú tienes. En nuestra parte ya de conclusión, porque no quiero ser muy abundante, el mensaje es que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios tiene la última palabra. Pero tú necesitas reconocer que necesitas estar en la posición correcta. Todo esto pasará. Todo esto tiene un día de caducidad. Pero después de esto, Dios te quiere más ferviente. Después de todo esto saldrás victorioso. Después de todo esto saldrás con la cabeza en alto. Yo no vine a decirte que todos estarán después de todo esto. Pero sí vine a decirte que lo que salgamos de esto, cuando esto pase, nuestra fe tiene que ser mayor. Nuestra convicción tiene que ser mayor. Porque hay muchos que van a morir. Wow, predicador, pero dilo de otra manera. No, hay muchos que van a morir. ¿Por qué? Porque hubo un día que tú le dijiste al Señor: guía mis pasos, guía mi vida. Entonces Dios va a permitir que tú te vayas de esta tierra.
porque es su voluntad y hay que aceptarla. Pero los que permanezcamos después de esto tenemos que salir con la cabeza en alto, fortalecido y con una convicción mayor de que al Dios que le servimos trajo una respuesta sobre esta tierra, sobre la humanidad. Dios está permitiendo que los corazones vuelvan a Él, que la gente se incline y se humille a Él. Dios está permitiendo que la gente acuda a Él como aquel rey acudió a aquel profeta. Dios está permitiendo que la gente vuelva a servirle en espíritu y en verdad. Y viene a decirte que sobre todo esto Dios tiene la última palabra. Porque aquellos que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan para bien. Aquellos a los cuales conforme a su propósito han sido llamados. Yo vine a decirte que en medio de todo esto, a pesar del miedo, del pánico, del terror, de la situación que se vive, nuestro Dios tiene la última palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta palabra pueda atesorarla en tu corazón, puedas compartirla y pueda enseñársela o mostrársela a alguien más para que su fe se fortalezca. Bendiciones.